Bien, muy buenos días y espero que se encuentren muy bien a todos nuestros estudiantes. Bienvenidos a EduClip. En esta pequeña video, en esta pequeña presentación, vamos a mirar lo que son algunos tips para resolver las preguntas de física en la prueba de Saber 11 y vamos a estar viendo un poquito en cómo está constituida la prueba y algunas cositas que ustedes deben tener en cuenta a la hora de desarrollar la prueba de ciencias naturales y las cosas que tienen que tener en cuenta acerca del componente físico. Entonces, bien, ¿qué evalúa la prueba de ciencias naturales? Bien, entonces ustedes saben que lo que es la prueba de ciencias naturales incluye lo que es el componente físico, que tiene que ver con la física, el componente biológico, la parte de biología, y el componente químico, que tiene que ver con la parte química, ¿cierto? Entonces ustedes durante todo su bachillerato, su primario, ustedes han venido estudiando las ciencias naturales que tienen que ver con todo lo que es la forma como comprendemos, usamos los conceptos, nociones y teorías de la ciencia para explicar y poder solucionar problemas que ocurren a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces ustedes durante todo su primario y su bachillerato han venido estudiando diferentes aspectos que tienen que ver con las ciencias naturales. En el caso de la prueba de ciencias naturales, se evalúan lo que son tres competencias. Se evalúan lo que es la competencia del uso comprensivo del conocimiento científico, lo que es la explicación de fenómenos y la indagación. Es muy importante que un estudiante que va a enfrentarse a resolver una prueba saber sepa cuáles son las competencias que le van a evaluar. Sabemos que los componentes son muchos. En física hay varios componentes que son los que ustedes desarrollan en sus diferentes sesiones de pre-IFES. En el caso del componente biológico y componente químico, de igual forma. Hay varios tipos de componentes. Pero las competencias en este caso son estas. Y es muy importante que usted, estudiante y que se está preparando para una prueba Saber 11, sepa identificar estas competencias. Entonces veamos resumidamente en qué consiste cada una de estas competencias. Entonces, el caso del uso del comprensivo del conocimiento científico tiene que ver con la capacidad que tiene el estudiante de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales para poder solucionar problemas. En este caso, usted, una pregunta que sea de esta competencia, le va a pedir a usted que utilice las teorías y conceptos que usted debe manejar en física para poder resolver a ese problema, a esa pregunta que le están poniendo ahí. Esto quiere decir que ahí no es que yo tengo que aprenderme todos los conceptos de memoria, no, pero sí hay conceptos globales y generales que ustedes han venido adquiriendo durante toda su formación en ciencias naturales. Ahora, ¿qué consiste la explicación de fenómenos? Entonces, en este caso, nosotros vamos a dar explicaciones usando en este caso argumentos y modelos, que en este caso cuando se refiere a modelos puede ser alguna ecuación o algo que permita dar razón a fenómenos que ocurren de la física y poder determinar si tienen una validez o una coherencia en el mundo real. Entonces, cuando hablamos de explicación de fenómenos, como lo indica el nombre de la competencia, hablamos de poder argumentar, explicar por qué eso ocurre, ¿cierto? Entonces, en este caso, este tipo de preguntas le van a pedir que usted determine si una afirmación es correcta o no, o le van a pedir que argumente por qué un fenómeno ocurre en un determinado momento y por qué. Y por último, tenemos la competencia de indagar. Esta competencia es muy importante ya que incluye varias habilidades del pensamiento, como la observación, la formulación, el razonamiento, el análisis, ir más allá, consultar o recurrir a libros o a otras fuentes de información para que usted entonces pueda hacer una contextualización de la situación y relacionarla con otros conceptos de su conocimiento. Bien, entonces son estas tres competencias las que se le evalúan. Cada pregunta que usted resuelva en el ICFES va a ser clasificada de acuerdo a alguno de estas tres competencias que están viendo acá. Entonces, precisamente les voy a mostrar cómo es la distribución de los componentes y competencias en lo que tiene que ver una prueba de ciencias naturales.
Entonces, como ustedes saben, la prueba de ciencias naturales evalúa lo que es biología, física, química y ciencia, tecnología y sociedad. En este caso, aquí vemos lo que es el porcentaje de preguntas para cada tipo de competencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de física, vemos que el uso del comprensivo del pensamiento científico es un 9% de las preguntas. En el caso de explicación de fenómenos, un 9%. Y este dato es muy importante y nos damos cuenta que una de las competencias que un mayor porcentaje es la de indagación. Entonces, fíjense que en este caso la prueba está dividida equitativamente para lo que es biología, física y química, o sea, un 30% de las preguntas son de biología, un 30% de las preguntas son de física, un 30% son de química y un porcentaje final que es de ciencia, tecnología y sociedad. Muy bien. Entonces, ahora, bueno, esto es tomado de una guía de orientación del IFES, es la fuente donde tomé esto. Entonces, ahora vamos a ver 3 preguntitas, en donde esas preguntas vamos a tener unos pequeños ejemplos de cómo es una pregunta para cada una de las competencias que les he mencionado en este momento. Entonces, vamos a analizar las 7 preguntas, muy atentos. Entonces, esta pregunta dice, un carro de masa m se mueve sobre una superficie horizontal con una velocidad de 1 en la dirección que ilustra la figura 1. En cierto instante, un objeto de masa m que se mueve perpendicular a la superficie cae en el interior del carro y continúa moviéndose los dos como se muestra en la figura. Entonces vemos la figura 1 y la figura 2. Desprecia el rozamiento entre las superficies de la carretera y el carro. Entonces un carro que está avanzando a una velocidad y le va a caer un objeto de masa m. ¿Qué pasará con su velocidad? Entonces leemos la pregunta y dice, la rapidez del carro después de que el objeto cae dentro de él. Entonces, ¿qué creen que sería en este caso la competencia que se está evaluando aquí? Obviamente, lo primero que usted en este caso debe hacer es identificar el componente o el tema que se está evaluando aquí, que sería en este caso cantidad de movimiento. Entraremos más a profundidad en cada uno de estos análisis en cada una de las respectivas clases de pre-IFES. En este caso nos interesa identificar la competencia. Entonces veamos el análisis de esta respuesta, de esta pregunta. La respuesta correcta de esta pregunta es la respuesta A, que dice que en el momento en que cae el objeto sobre el carro, el carrito con el objeto ya adentro va a disminuir su velocidad. En este caso la opción A dice disminuye porque la cantidad de masa que se desplaza horizontalmente aumenta. Entonces, esta pregunta es clasificada como una competencia de explicación de fenómenos y precisamente entra dentro de esta competencia porque se nos está pidiendo que expliquemos qué pasa cuando ese objeto cae dentro del carro. Entonces, esto sería una pregunta de explicación de fenómenos. Entonces, nos están pidiendo que argumentemos qué pasa o qué ocurre luego de que ese objeto cae. Entonces, sabemos que en la competencia de explicación de fenómenos vamos siempre a ver lo que son observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico. En este caso, cuando se refieren a conocimiento científico, se refieren a lo que es conocimiento de física. Vamos con una segunda pregunta. Entonces, esta segunda pregunta dice, una estudiante calentó en una estufa durante 1 minuto 1 litro de agua que inicialmente estaba a 15 grados centígrados. La temperatura final del agua fue 17 grados. Si ahora calienta 2 litros de agua que inicialmente están a 15 grados centígrados en la misma estufa durante 1 minuto, se espera que la temperatura final de los 2 litros de agua sea. Entonces nos damos cuenta que esta es una pregunta que tiene que ver con calor, por lo que es temperatura, termodinámica. Entonces analicemos de qué creen que sería esta pregunta, qué tipo de competencia se nos estaría hablando acá. Entonces, si nos damos cuenta, nos están planteando una situación en donde está ocurriendo un fenómeno, una experimentación, y nos están pidiendo que digamos cuál va a ser la temperatura final de esa cantidad de agua nueva que hay. Si nos damos cuenta, es una pregunta donde hay que tener un conocimiento muy preciso de cómo se comporta el calor a la hora de calentar los cuerpos. Entonces,
esta pregunta, que es muy específica, hace referencia a lo que es la competencia del uso del conocimiento científico. En este caso, la respuesta a esta pregunta sería la respuesta número C. Entonces, si nos damos cuenta, al inicio se calentó solamente 1 litro de agua por 1 minuto y el agua pues había alcanzado una temperatura de 17. En este caso se duplica la cantidad de agua, se deja durante el mismo tiempo y entonces podemos concluir y afirmar que obviamente el agua no se va a calentar hasta los 17, sino que debe calentarse a una temperatura un poco inferior, porque es más cantidad de agua, es mucha más cantidad, mucha más masa que se debe calentar, y por lo tanto entonces la temperatura sería inferior a los 17 grados. En este caso la respuesta correcta sería la C. Entonces, si nos damos cuenta, en la competencia del uso del conocimiento científico, siempre hay que asociar el fenómeno que nos están poniendo en la pregunta con conocimientos muy propios de lo que es la física. Entonces, por eso es muy importante, y los profesores recalcamos en la parte conceptual. Vamos con una tercera y última pregunta, entonces, ¿qué es esta? Entonces, en física, en la prueba de física se va a encontrar con mucho análisis de gráfica, entonces es muy importante practicar esto. Entonces dice, una estudiante realizó un experimento para medir la velocidad de propagación del sonido en el aire a diferentes temperaturas. Los resultados que obtuvo se muestran en la tabla. Entonces ahí vemos la tabla donde tenemos la temperatura y la velocidad, y vemos cómo va cambiando la temperatura y cómo va cambiando la velocidad. Entonces veamos qué relación se presentan entre estos dos datos. Entonces la pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados del experimento? Entonces tenemos que ver cuál de esas gráficas que nos están presentando está relacionando correctamente lo que es la información que está presente en la tabla. Entonces, ¿qué sería en este caso la competencia evaluada acá? Entonces veamos. En este caso la respuesta correcta es la B, y la competencia que se está evaluando acá es la indagación. Generalmente cuando nos ponen gráficas, tablas, tenemos que analizar y observar patrones, como lo dice acá, y poder predecir un resultado o evaluar una afirmación. Entonces, cuando generalmente tengan gráficas o cosas por el estilo, están haciendo referencia a la competencia de indagación. Entonces, como nos damos cuenta acá, la respuesta correcta es la B, ya que nos representa de manera correcta lo que es la velocidad del sonido a cada temperatura que nos presenta la tabla. Entonces, a 0, 331.7 y sucesivamente para cada uno de los datos. Entonces, esos serían 3 ejemplos que les acabo de mostrar para lo que sería un análisis de lo que son las competencias, ¿cierto? Y obviamente esto no se aprende solo con 3 preguntas, y en la medida que usted reciba su clase de pre-IFES, tengan en cuenta siempre esto, y de hecho el material que ustedes tienen a su disposición al inicio tiene la competencia de cada pregunta. Entonces, para finalizar, les voy a dar algunos tips a tener en cuenta a la hora de resolver preguntas de física. Entonces, siempre es bueno ayudarse de un bosquejo para representar la situación del problema. Haga un dibujo, imagínese la situación, represéntela a través de un dibujo, y esto le va a dar mucha luz para poder plantear una solución del problema. Saque una lista de los datos más importantes del problema, escriba, raye en la hojita y escriba cuáles son esos datos que le están dando relevancia en el problema. Identifique la competencia que se está evaluando. Si usted identifica el tipo de competencias que le están preguntando en esa pregunta, valga la redundancia, usted va a tener un enfoque y ya sabe cómo va a responder esa pregunta, porque sabe qué tipo de análisis le está pidiendo que haga. Identifique la pregunta. Parece tonto, pero a veces leemos y leen ustedes la pregunta y no saben lo que se le está preguntando. Entonces es muy importante que lean muy bien los enunciados. Si hay gráficas, siempre identifique los ejes, en este caso el eje X y el eje Y, y identifique cuál en cada eje, si es la variable dependiente o la variable independiente. Plantee una estrategia de solución de la pregunta basada en la competencia. Entonces, sabiendo usted qué tipo de competencia sería la pregunta,
le va a permitir a usted plantear una estrategia muchísimo mejor de cómo debe responder esa pregunta que le están haciendo. Lleva a cabo, ejecute su estrategia, use estrategias como el descarte o las respuestas que no tienen nada que ver con la pregunta, y de esa manera puede dar mayor indicio a lo que sería la respuesta correcta. Y por último, antes de marcar en su hoja de respuesta, verifique muy bien su análisis realizado y la pregunta y la respuesta que vaya a marcar antes de ir a la hoja de respuesta para no tener problemas con los tachones. No siendo más, muchachos, bienvenidos a EduClick y los espero en las diferentes sesiones virtuales que vamos a estar trabajando. Muchas gracias a ustedes. Feliz día.